Saludos, mi nombre es Jordan Florencio Martínez, estudiante de término de la carrera Matemática orientada a la educación secundaria, y hoy día vamos a trabajar con el tema de conjunto de puntos en el plano complejo para la asignatura de variable compleja. A continuación vamos a proceder a leer la información general sobre este video. Cabe recalcar que esta diapositiva fue creada con fines educativos como asignación de la materia variable compleja y es dirigida al canal Faustinianos en YouTube. Las fuentes que utilizamos para este video fue Introducción al análisis complejo con aplicaciones, la segunda edición de Seale y Shanahan, y el libro Variables complejas con aplicaciones, la primera edición de Ponosamy y Silverman. El tema que trabajaremos será el conjunto de puntos en el plano complejo. Las herramientas que utilizaremos serán GeoGebra, PowerPoint, SliceCode, Bandicam, Adobe Podcast y Microsoft Clipchamp. Los ejercicios que utilizaremos para este video serán sacados del libro Variables complejas con aplicaciones, la sección de ejercicios 2.10, de los ejercicios del 1 al 4, desde el A, el B y el F. Y el enfoque será demostrar de qué manera se escriben los conjuntos de puntos en el plano complejo y determinar el contexto de los conjuntos de puntos en el plano complejo. A continuación tenemos la tabla de contenidos. Vamos a trabajar con 7 contenidos en este video, los cuales serán, en primer lugar, el objetivo, que se divide en objetivo general y objetivos específicos. En segundo lugar, tenemos conjunto de puntos en el plano complejo. En el tercer lugar, tenemos los ejercicios propuestos. En el cuarto lugar, las aplicaciones. En el quinto lugar, las conclusiones. En sexto lugar, las citas. Y en séptimo lugar, la bibliografía y las informaciones. Así que sin más preámbulos, pasemos al primer contenido, que es el apartado de objetivos. Bien, el objetivo general es introducir el tema de conjuntos de puntos en el plano complejo a través de la explicación de conceptos, ejemplos, ejercicios y aplicaciones del tema en cuestión, haciendo uso de softwares orientados a la matemática. Para lograr este objetivo general, utilizaremos 4 objetivos específicos. Vamos a describir los componentes de un conjunto de puntos en el plano complejo, explicar los tipos de conjuntos en el plano complejo, explicar ejercicios prácticos del tema y explicar aplicaciones del tema. Así que bien, vamos a proceder a explicar qué es el conjunto de puntos en el plano complejo. Vamos a iniciar con la introducción de lo que es el plano complejo. Con esta ilustración que vemos a la derecha, vemos lo que es un plano complejo. En este plano habitan los números complejos, en todo este plano. ¿Qué pasa? Que aquí, en el eje X, habitan los números reales, por eso X es igual a R de Z, una abreviación de los reales de Z. Y en el eje Y habitan los números imaginarios, O y M de Z, como se suele abreviar. El origen en este caso es el punto O, que, generalmente es 0,0. Entonces, el conjunto de puntos en el plano complejo se refiere a una colección de puntos que se encuentra en este espacio, donde cada punto está determinado por un par ordenado de puntos, conocido como coordenadas complejas. Estos puntos, a su vez, están compuestos por una parte real y una parte imaginaria. Bien, como pueden ver aquí, si elegimos un punto X y un punto Y, vamos a tener el punto que vamos a llamar Z. Estamos acostumbrados a verlo escrito de esta manera en forma de par ordenado X, Y. Sin embargo, en variable compleja lo escribimos como X más Y, que es la forma binómica de escribir un número complejo, donde X representa la parte real y Y representa la parte imaginaria. Y, en este caso, representa la unidad imaginaria. Entonces, ya que sabemos lo que es un punto en el plano complejo, entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar una colección de puntos. Un muy buen ejemplo para encontrar una colección de puntos en el plano complejo es la circunferencia de un círculo. Pero para eso necesitamos saber qué es un módulo, ya que para encontrar la circunferencia de un círculo necesitamos de un módulo. Pues bien, sabiendo que Z, ¿verdad?, equivale o es igual a X más Y, que es la forma binómica, como dijimos, se asume que existe un módulo, el cual es la distancia que existe desde el origen hasta un punto en el plano. Dicho módulo equivale a módulo de Z igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, aunque aquí se está diciendo, cabe recalcar, que esa distancia que existe desde el origen realmente depende de dónde se encuentra la circunferencia, pues este módulo no va a comenzar desde el origen necesariamente, sino desde el centro de la circunferencia. Entonces, sabiendo lo anterior, decimos que el origen O se define como Z sub 0 igual a X sub 0 más Y sub 0. Entonces, podríamos redefinir el módulo como el módulo de la diferencia de Z menos Z sub 0, que es igual a la raíz cuadrada de X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado.
por lo que podríamos decir que los puntos z igual a x más y satisfacen la ecuación del módulo de z menos z sub 0 igual a ρ, donde ρ debe ser mayor que 0, ya que si no fuese mayor que 0, en este caso, por ejemplo, fuese igual a 0, entonces no tendríamos una circunferencia como tal, ya que no habría distancia, sino que tendríamos simplemente un punto. Entonces, se encuentra la circunferencia de un círculo de módulo ρ centrado en z sub 0. En palabras más simples, esta ecuación que tenemos aquí, que es el módulo de z menos z sub 0 igual a ρ, donde ρ es mayor que 0, equivale a la ecuación de una circunferencia. Pues aquí tenemos el z sub 0, tenemos nuestro punto z, tenemos nuestro módulo y aquí tenemos pues la distancia, ¿cierto? La distancia que estamos restando. Entonces, esto va a formar una circunferencia. A continuación, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a ver dos ejemplos en el cual esto se muestra de una manera más ilustrativa. Y para esto vamos a utilizar GeoGebra. Bien, en este ejemplo A se nos pide hallar el conjunto de puntos que hay en el módulo de z igual a 1. Así que para resolver esto y poder encontrar el conjunto de puntos, primero hay que mostrar los datos que nos está dando este enunciado. Bien, lo primero que nos dice es que tenemos el módulo de z igualado a 1. Y sabemos que la fórmula con la que estamos trabajando es el módulo de z menos z sub 0, que representa el centro, en este caso nuestra circunferencia, igualado a P, que va a ser nuestro radio, o le podemos poner R, da igual. Entonces, ¿qué sabemos? Como solamente aquí, solamente tenemos módulo de z, significa que nuestro z sub 0 es igual a 0, ¿cierto? Lo que significa que tenemos el punto, poniéndolo en puntos de modo par ordenado, tenemos 0,0. Y sabemos que nuestro R, en este caso, como ya se nos indica, es 1. Lo que significa que tenemos una circunferencia unitaria centrada en el origen. Ok. Estos son nuestros datos, lo colocamos aquí al lado. Entonces podemos comenzar teniendo esta información. Sabemos que se trata de una circunferencia unitaria centrada en el origen. Sabiendo esta información, podemos comenzar a hallar los puntos que se encuentran en esta circunferencia. Lo que hacemos es que vamos al apartado de entrada y ponemos nuestro centro, que es 0,0, damos Enter. Nos va a crear este punto aquí. Lo que haré será cambiarle el nombre, le doy propiedades del objeto y aquí pongo z sub 0. Doy Enter y automáticamente se cambia. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a la herramienta de circunferencia y doy clic en circunferencia, centro y radio. Luego que tengo la herramienta seleccionada, doy clic en el centro y escribo mi radio, que en este caso es 1. Doy clic en Enter y aquí se me ha creado automáticamente mi circunferencia. Como pueden ver, podemos ver los datos aquí y se me ha creado mi circunferencia. Ahora lo que haré será irme, para poder representar los puntos que hay, será irme a la opción de recta y voy a utilizar la herramienta segmento. Doy clic en mi centro, que es z sub 0, y ahora doy clic en cualquier punto de la circunferencia. Así que daré clic aquí y se me va a crear este punto A. Entonces pueden ver que se me creó esta F, este segmento que es 1, igual que el radio. Pero como no me interesa verlo, lo que voy a hacer es que voy a quitarle la etiqueta. Y el punto A lo voy a llamar Z. Así que voy a propiedades del objeto. Ok. Voy a propiedades del objeto del punto A. Y lo renombro como Z. Ok, un segundo. Ok, ahora que está renombrado como Z, lo que voy a hacer es darle clic sobre el punto y dar clic en rastro. Ahora lo que hago es dar clic en animación y automáticamente va a comenzar a mostrar todos los puntos que hay sobre la circunferencia, como pueden ver en lo que acabamos de explicar anteriormente. Si quiero ver específicamente cuáles son los puntos que está mostrando, o sea, las coordenadas, me voy a Z, doy clic en propiedades del objeto, donde dice etiqueta, doy clic en nombre y valor y ven que me está dando los números en variable real. Así que me voy a álgebra, a este apartado, clic en coordenada y le doy clic en número complejo y automáticamente me empieza a dar los números en forma de número complejo, como pueden ver, de forma binómica. Y así el ejemplo A queda resuelto. Todos estos puntos que se están moviendo en la circunferencia son los puntos que satisfacen la ecuación del módulo de z igual a 1. En el ejemplo B se nos pide hallar el conjunto de puntos que hay en el módulo de z menos 1 más 3i igual a 5.
Para eso vamos nuevamente a añadir nuestros datos en el apartado de texto. Tenemos a z menos z sub 0, que es con lo que estamos trabajando, igualado a 1, bueno, a r, perdón, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir qué es lo que tenemos aquí. Tenemos menos 1 más 3i, de modo que cuando apliquemos el negativo que tenemos aquí, en nuestro valor de z va a ser igual a z sub 0, va a ser igual a los símbolos opuestos, o sea, 1 menos 3i, que se puede escribir en forma de par de ordenado como 1, menos 3 para que podamos añadirlo en la entrada de GeoGebra. Es decir, que nuestra fórmula realmente tiene la forma de z, el módulo de z, menos 1 menos 3 si queremos hacerlo un poquito más ordenado. Y en este caso igual a 5, que sabemos que va a ser nuestro radio. Voy a añadir mis datos aquí y añadimos nuestro punto, nuestro centro, ¿verdad? Que es, dijimos 1, menos 3, damos clic en Enter, nos sale aquí el punto A. Vamos a privar desde el objeto, ponemos nombre y valor en la etiqueta. En el apartado de álgebra ponemos número complejo para que nos salga el número. Y si queremos podemos cambiarle el nombre, solo para que sea más ilustrativo. Aquí ponemos z sub 0, que es el nombre del centro. Bien. Ahora lo que haremos será buscar el radio. Para esto vamos al apartado de circunferencia. Damos clic en circunferencia, centro y radio y damos clic en nuestro centro. El radio que nos va a pedir, le ponemos 5 en este caso y ahí nos sale automáticamente. Ahora lo que hacemos es mover un poco esto para acá y vamos al apartado de recta y damos clic en segmento. Damos clic en el punto z sub 0 y damos clic en cualquier parte de la circunferencia. Aquí se nos va a crear un punto. Voy a quitar la etiqueta del radio. Y nuestro punto, vamos a renombrar nuestro punto y a modificarlo. Vamos a ponerlo en color, vamos a ponerle un color rojo. Y en etiqueta vamos a ponerle nombre y valor. En el punto de álgebra vamos a ponerle número complejo. Y automáticamente nos sale en forma de número complejo. Así que lo que hacemos ahora es activar el rastro y activar la animación. Y ven cómo empieza a mostrarse todos los puntos que hay en la circunferencia, en este punto que va deslizándose sobre ella. Y nos va mostrando cada punto que abarca esta circunferencia. Y así queda resuelto el ejemplo B de hallar el conjunto de puntos que hay en el módulo de z, menos 1 más 3i igualado a 5. Bueno, ya que vimos los ejemplos anteriores, podemos profundizar y continuar con el conjunto de puntos en el plano complejo. Esta vez con los conjuntos cerrados y abiertos vamos a centrarnos en dos elementos que son los discos y las vecindades, comenzando por los discos que también son llamados bolas o círculos cerrados y se refiere al conjunto de puntos z que satisface la desigualdad del módulo de z menos z sub 0 que sea menor o igual a ρ y formalmente se denota de esta manera, que es el conjunto cerrado alrededor del número complejo pues z sub 0, que es el conjunto de todos los números complejos z que están dentro o en la circunferencia que están dentro o en la circunferencia del plano complejo, cuya distancia al número complejo z sub 0 es igual o menor a ρ en este caso. Como podemos ver en este ejemplo que está aquí, que bueno, podemos ver que tenemos un z sub 0 que se encuentra ubicado en 2 más la raíz cuadrada de 3i, ese es su centro, ¿verdad? Y tiene un radio de 1 medio. Y bueno, los puntos que satisfacen esta ecuación, por así decirlo, se encuentran en la frontera, ya que se encuentra igualado, y se encuentran dentro de la circunferencia, ya que es menor. Entonces, todos los puntos que sean menor a esta frontera, ¿cierto? Y lo que también está en esta frontera, son parte de la solución de este disco. En contraste de los discos, tenemos lo que son las vecindades, que también se llaman entornos o conjuntos abiertos o bolas abiertas. Y también se refiere a un conjunto de puntos Z dentro de una bola sin incluir su contorno. Esta es la gran diferencia que tiene una vecindad de un disco. Y es que en la vecindad no se incluye el contorno de la circunferencia. Satisfacen la igualdad. En este caso utilizamos el módulo de Z menos Z sub 0 menor que ρ. Y formalmente se denota como el conjunto abierto alrededor del número complejo Z sub 0, que es el conjunto de todos los números complejos Z que está dentro de la región del plano complejo, cuya distancia el número complejo Z sub 0 es menor que ρ en este caso.
Aquí tenemos una circunferencia, en este caso unitaria, donde su centro es 0, su z sub 0 es 0, y es menor que 1, que será su radio. Entonces, como se puede ver, los números que se incluyen son los que están dentro de la circunferencia, ya que es menor. Y no se está incluyendo la frontera o la circunferencia de este círculo. Por tanto, se trata de una vecindad. Finalmente, en tanto a discos y vecindades, nos encontramos con el último disco, que es un disco perforado, que también suele llamarse bola perforada, y se refiere al conjunto de puntos Z dentro de una bola que puede incluir o no su contorno o circunferencia. O sea, no necesariamente tiene que ser un disco, puede ser o un disco o una vecindad perforada. Pero no puede incluir, para que sea perforado, el origen Z sub 0 y satisface la desigualdad 0 menor que el módulo Z menos Z sub 0 menor que ρ. Entonces, formalmente se notan como el conjunto abierto alrededor del punto complejo Z sub 0 sin incluir el punto Z sub 0, como se muestra aquí. Y es el conjunto de todos los números complejos Z, tales que la distancia entre Z y Z sub 0 es mayor que 0 y menor que ρ. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el mismo ejemplo que el disco primero, donde teníamos un disco de centro 2 más raíz de 3i, donde no incluye, en este caso, a su centro como parte de la solución. Por tanto, tiene un pequeño agujero aquí, no sé si lo pueden notar, aquí dentro, que lo está perforando. Y bueno, ya luego tenemos pues este intervalo, por así decirlo, y aquí tenemos la diferencia de la circunferencia. Bien, entonces ya que trabajamos lo que son conjuntos abiertos y cerrados, en tanto a discos y vecindades, vamos a trabajar directamente lo que son los conjuntos abiertos. Y es que las bolas abiertas son conjuntos abiertos básicos. Pero de hecho, no todos los conjuntos abiertos son bolas. Es decir, si tenemos una bola abierta, ok, es un conjunto abierto. Pero no significa que para que sea un conjunto abierto necesariamente tenga que ser una bola. Porque hay otro tipo de conjuntos que no son bolas, pero que son conjuntos abiertos. Bien, vamos a utilizar y a citar a Searle y Shanahan, quienes dicen que se dice que Z sub 0 es un punto interior de un conjunto S del plano complejo si existe alguna vecindad Z sub 0 que se encuentre completamente dentro de S. Si cada punto Z de un conjunto S es un punto interior, entonces se dice que S es un conjunto abierto. Para poner esto en palabras más simples, este plano azul que vemos aquí es nuestro plano S, ¿cierto? Vamos a llamarlo S. Entonces, este punto aquí azul que vemos es Z sub 0. Entonces, si alrededor de Z sub 0 se puede dibujar una vecindad, que dijimos que una vecindad es una bola abierta, vamos a ponerle V de vecindad. Si se puede dibujar una vecindad sin que ésta salga de nuestro bueno, en este caso nuestro conjunto S, entonces, encima todos los puntos que están dentro de esta vecindad, además del Z sub 0, están dentro también del conjunto S. Entonces podemos decir que efectivamente este punto interior y los conjuntos que hayan en sí a su alrededor, su vecindad, son conjuntos abiertos. Ok, vamos a ponerle CA, conjunto abierto. Entonces, así es como lo explica Searle y Shanahan, y esta es la manera en la que se podría expresar gráficamente. Denotamos un conjunto S que es abierto. Entonces sabemos que S va a ser abierto, ¿cierto? S también va a ser un conjunto abierto. Si en S podemos hacer un punto y en ese punto podemos hacer una vecindad que también es abierta, entonces si ambas son abiertas dentro de un conjunto abierto, significa que entonces este también va a ser un conjunto abierto. Entonces, ¿qué pasa? En los conjuntos abiertos podemos encontrar tres tipos de elementos. Podemos encontrar el punto interior, que es el punto, en este caso Z sub 0, que se encuentra dentro del conjunto abierto. Vamos a ponerle PI, el punto interior. Tenemos el PF, que en este caso va a ser el punto frontera, que es el punto que no se encuentra ni dentro ni fuera del conjunto, creo que este es el conjunto S, ¿cierto? No se encuentra ni dentro ni fuera del conjunto S, sino que se encuentra en la frontera del conjunto S. Y finalmente tenemos el punto A, el punto exterior, ¿verdad? PE, punto exterior, el cual es el punto que se encuentra fuera del conjunto, que en este caso pues es el conjunto S. Entonces son tres puntos que generalmente podemos encontrar dentro de un conjunto S que sea abierto o cerrado. Para finalizar esto, vamos a enseñar al menos tres ejemplos de algunos conjuntos abiertos.
tenemos un IM de Z que es menor que 0. Como pueden ver, estamos colocados, aquí es donde Y es igual a 0, ¿cierto? Sabemos que Y es IM de Z. Entonces, como es menor que 0, se encuentra aquí, ¿verdad? Se ubica aquí, pero no incluye esta frontera, sino todos los puntos que sean menores que 0 para IM de Z. Aquí lo mismo, tenemos un intervalo, ¿verdad? Menos 1 y 1 para los R de Z, para los reales. Sabemos que esto es para el eje X, se coloca aquí. Entonces aquí encontramos el gráfico para menos 1 y el gráfico para 1. Entonces el conjunto de esto van a ser todos los reales de X que se encuentren entre este intervalo, que van a ser los que están dentro de esta banda azul. Y finalmente tenemos el conjunto abierto que llamamos anillo, que tiene esta forma, que es una circunferencia menor que un módulo, menor que otra circunferencia, para un círculo, ¿verdad? Aquí tenemos la forma del círculo de la circunferencia. Aquí tenemos el ejemplo de una circunferencia que va centrada en el origen, ¿verdad? Que va desde menos 1 a 2. Entonces aquí tenemos desde 1 a 2, aquí tenemos la forma para 1 y aquí la forma para 2. Vemos que lo que se hace es que lo que está adentro de entre estas dos franjas, por así decirlo, bueno, dentro de estos dos anillos, es la solución para este tipo de formas. Entonces, ya que vimos las definiciones anteriores, ya vimos lo que son los conjuntos abiertos y cerrados para discos y vecindades, vimos lo que son bolas perforadas. Vamos a trabajar entonces con lo que son los conjuntos conexos y los dominios. Bien, para que un conjunto pueda considerarse conexo, debe de existir cualquier par de puntos en el conjunto que puede ser conectado por una trayectoria continua que se encuentra completamente dentro del círculo. Por ejemplo, un círculo en el plano complejo es un conjunto conexo, ya que cualquier par de puntos en el círculo puede ser conectado por una trayectoria continua sobre el círculo. Es decir, aquí tenemos este círculo en la imagen de la izquierda, y aquí podemos hacer dos puntos cualesquiera, en este caso Z1 y Z2. Si dentro de este círculo, ¿cierto?, yo puedo unirlos a través de una trayectoria o de un segmento sin que esta trayectoria o segmento salga del círculo, entonces puedo decir que tengo un conjunto conexo. En contraste, si tomamos dos círculos distintos en el plano complejo, cada círculo por sí solo es un conjunto conexo, pero el conjunto que los contiene a ambos no es conexo, ya que se puede encontrar una separación entre los dos círculos. Vamos a poner esto en ejemplo. Aquí tengo mi círculo 1 y aquí tengo mi círculo 2. A ver, por separado, el círculo 1 es conexo, ya que puedo hacer un punto aquí y conectarlos con una trayectoria o segmento. El círculo 2 también es conexo, por separado, ya que si hago un punto aquí y otro punto acá, cuando lo conecto con una trayectoria continua, ¿cierto? Puedo ver que efectivamente es conexo. Sin embargo, cuando yo hago un punto en el círculo 1 y otro punto en el círculo 2, cuando lo conecto, la trayectoria se sale de ambos círculos. Entonces, deja de ser conexo entre ellos mismos y para el conjunto que los contiene. Entonces, cuando están así, ¿verdad?, que son disjuntos, entonces no se puede considerar que son conexos. Finalmente, cuando un conjunto conexo es abierto, se llama dominio. Aquí tenemos este conjunto, que es el conjunto del ejemplo 1, solo que en esta ocasión, pues es abierto, entonces ya deja de ser un conjunto conexo abierto, sino que se denomina como dominio. Ahora seguimos con los conjuntos acotados, y es que un conjunto es acotado si existe un número real positivo, tal que todas las distancias entre los puntos del conjunto y el origen son menores o iguales a ese número. Vamos a citar a Celia Shanahan, quien está en la siguiente definición. Decimos que un conjunto S, ¿cierto?, como lo tenemos aquí, el conjunto S, en el plano está acotado si existe un número R mayor que 0, tal que el módulo de Z sea menor que R para cada Z en S, sabiendo que Z son pues cada punto que esté dentro de S. Es decir, S está acotado si se puede encerrar completamente dentro de cierta vecindad del origen, o sea, este conjunto S está acotado porque hay cierta vecindad, o sea, una vecindad en este caso específica, con relación al origen en el cual el conjunto S puede ser acotado. Bueno, un conjunto es no acotado si no cumple con la definición anterior. O sea, si este S, ¿cierto?,
estuviera fuera de esta circunferencia, que en este caso pues fue una circunferencia unitaria la que tomamos, si estuviese por ejemplo aquí fuera, entonces no fuera acotado con respecto a esta circunferencia, ya que se encuentra fuera de esta cierta vecindad con respecto al origen. Y bueno, básicamente ya visto lo teórico, es hora de pasar a lo práctico y vamos a pasar con los ejercicios propuestos de este video. Ok, en este ejercicio número 1 se nos pide probar que una vecindad de un punto en la línea real, o sea un intervalo abierto, es un conjunto abierto en R para los reales. Bien, dado un punto A en la línea real y una vecindad V de A alrededor de ese punto, queremos mostrar que V de A es un conjunto abierto. Esta es la manera en la que vamos a expresarlo. Entonces, una vecindad V de A en la línea real se define como un intervalo abierto que contiene A. Por lo tanto, podemos escribir V de A como A menos delta, A más delta, donde delta es un número positivo y se representaría gráficamente de esta forma, ¿cierto? O sea, se está moviendo a través de este intervalo que tenemos aquí y delta pues un número positivo como acabamos de mencionar. Entonces, ahora tomemos cualquier punto X que esté dentro de V de A, o sea, puede ser cualquiera de estos puntos. Porque queremos demostrar que existe un intervalo abierto x menos epsilon, x más epsilon que está completamente contenido en V de A. Es decir, en este intervalo queremos demostrar que existe un punto X y que en ese punto X hay un intervalo. Dado que X está en V de A, sabemos que X está dentro de pues, la vecindad que es A menos delta, A más delta. Lo que implica que A menos X, bueno, está entre A menos delta y A más delta. Esa es la manera en la que podemos expresarlo, matemáticamente hablando. Entonces, tomemos epsilon como el valor más pequeño entre X menos A, bueno, vamos a llamarlo así, el módulo de X menos A menos delta y X menos A más delta. En otras palabras, epsilon es el mínimo de estos dos, ¿cierto? De esta circunferencia, de este intervalo, como se puede mostrar. Entonces, lo que tendríamos es otro intervalo dentro de nuestro intervalo. Es decir, nuestro intervalo original, que es V de A, nos sacó otro intervalo, vamos a llamarlo X de epsilon, que es el que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que veamos este intervalo. Si elegimos cualquier punto Y en el intervalo X de epsilon, como ya dijimos, debemos demostrar que Y también está en V de A. Es decir, que Y pertenece a V de A. Gráficamente se expresaría así. Este punto Y, que pertenece a X menos epsilon, X más epsilon, también debe pertenecer a V de A, que es A menos delta, A más delta. Entonces, supongamos que Y, es lo que estamos suponiendo, está en nuestro intervalo X de epsilon. Entonces, tenemos dos casos posibles. El primero es que si Y es mayor que X, entonces tenemos que Y se encuentra entre X y X más epsilon. Y dado que X es menor que A más delta, podemos afirmar que Y es menor que A más delta. Lo que implica que Y está en nuestra vecindad V de A. Y si Y es menor que X, entonces tenemos que Y está entre X menos epsilon y X. Entonces, dado que A menos delta es menor que X, podemos afirmar que A menos delta es menor que Y, lo que implica que Y está en V de A. Entonces, en ambos casos, hemos demostrado que si Y está en el intervalo X menos epsilon, X más epsilon, entonces Y está en V de A. Y por lo tanto, para cada punto de X en V de A, hemos encontrado un intervalo abierto X menos epsilon, X más epsilon, que está completamente contenido en V de A. Esto cumple con la definición de conjunto abierto. Y por lo tanto, hemos demostrado que una vecindad de un punto en la línea real, en este caso un intervalo abierto, es un conjunto abierto en R. Bien, en este tercer ejercicio se nos pide demostrar que un conjunto de números complejos está acotado si y solo si los conjuntos de sus partes real e imaginaria están acotados. Ok, primero supongamos que un conjunto A de números complejos está acotado. Esta es nuestra suposición. Esto significa que existe un número real positivo, que vamos a llamar K, tal que el módulo de Z es menor o igual que K para todo Z que pertenezca a A, que es el conjunto de números complejos acotados. Entonces, para demostrar que los conjuntos de las partes real e imaginaria de A están acotados, debemos demostrar que tanto los reales de Z como los imaginarios de Z están acotados para todo Z que pertenezca a A.
Entonces consideremos cualquier número complejo z que sea igual a x más y en A. Entonces tenemos que el módulo de z es igual al módulo de x más y, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y esto obviamente será menor que k, menor o igual que k. Lo que implica que, pues, aplicando elevado al cuadrado a cada lado, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que k al cuadrado. Por lo tanto, tanto x al cuadrado como y al cuadrado están acotados, lo que implica que en las partes real e imaginaria de z, es decir, r de z igual a x e im de z igual a y, están acotadas. Así, hemos demostrado que si un conjunto de números complejos A está acotado, entonces los conjuntos de la parte real e imaginaria de A también deben estar acotados. Bien, en el cuarto ejercicio se nos pide describir los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, que tenemos un z que pertenece a los complejos, tal que tenemos a la circunferencia z que se encuentra entre 1 y 2 y excluye los puntos F para los cuales z pertenece a los reales. Bien, entonces el conjunto de módulo de z que se encuentra entre 1 y 2 tiene la estricta forma de este conjunto, que se trata de un anillo, que lo vimos en el slide anterior. O sea, tiene esta forma, ¿cierto? Entonces se puede escribir como el conjunto de todos los números complejos cuya magnitud está estrictamente entre 1 y 2, excluyendo los puntos en los que z es un número real. Por lo tanto, este conjunto es abierto y acotado. Bien, en el apartado B se nos pide describir el conjunto de puntos de z que pertenece a los complejos, tal que z es igual a x, y x y y son racionales. Bien, el conjunto z, que es igual a x, y, donde x y y son racionales, corresponde a la forma de z igual a x más y, por lo que su parte real e imaginaria son racionales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las propiedades del conjunto son las siguientes. Para comenzar, no es ni abierto ni cerrado. Porque para ser abierto deberá contener una bola abierta alrededor de cada punto, lo cual no sucede ya que contiene puntos que no son racionales, y tampoco es cerrado ya que no incluye todos sus puntos de acumulación. Como podemos ver en la animación que tenemos a la derecha, el punto se encuentra moviéndose constantemente, entonces no es ni abierto ni cerrado. Asimismo, no está acotado, ya que no hay un límite superior o inferior en la parte real e imaginaria, pero el conjunto es conexo, dado que todos los puntos en este conjunto tienen partes reales e imaginarias racionales, no hay huecos o separaciones en el conjunto. Bien, aquí se nos pide describir el conjunto de puntos del módulo de z mayor que 2 y el argumento principal de z menor que pi sexto. Bien, el conjunto del módulo de z mayor que 2 y el argumento principal de z menor que pi sexto se puede describir como el conjunto de todos los números complejos z cuya magnitud es mayor que 2 y cuyo argumento principal está entre menos pi sexto y pi sexto. Entonces se vería de esta forma. Aquí tenemos nuestro módulo de z mayor que 2, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro argumento principal que se encuentra entre menos pi sexto y pi sexto. Entonces, las propiedades del conjunto son las siguientes para poder describirlo. Para comenzar, no está acotado, ya que contiene números complejos con magnitud arbitrariamente grandes, en este caso mayores que 2. Es abierto, ya que para cada punto z en el conjunto podemos encontrar una vecindad alrededor de z que está completamente contenida en el conjunto, como pueden ser estos puntos que encontramos en el alrededor y también por aquí. También sobre la conectividad no es conexo, ya que se puede dividir en dos conjuntos disjuntos. Por ejemplo, los números complejos con argumento principal en el rango del menos pi sexto a 0 forman un conjunto, y los números complejos con argumento principal en el rango de 0 a pi sexto forman otro conjunto. Es decir que, por esta zona de aquí donde se encuentra pi sexto y menos pi sexto se encuentran disjuntos, entonces no se podría crear una conectividad. Finalmente, aquí les propongo algunos ejercicios donde les pido pues bosquejar el conjunto S de puntos en el plano complejo que satisfacen la desigualdad dada y determinar si el conjunto es abierto, cerrado, un dominio, acotado o conexo. Tienen el ejercicio 17, 19, 21 y 23. Y bueno, en unos segundos les voy a enseñar los resultados, así que pueden pausar el video e intentar hacerlo en casa, en clase, donde sea que estén, y luego comparar los resultados que tienen con los resultados que les voy a mostrar.
Y bien, estos son los resultados que tenemos, ¿cierto? Del 17, 19, 21 y 23. Así que basado en los procesos anteriores que mostré en los ejercicios anteriores y basados en sus respuestas, intenten poner en comparación lo que tienen con lo que están viendo en video y ver si tienen las respuestas bien o si en cambio tienen que corregirlas. Entonces, visto esto, podemos finalmente pasar con las aplicaciones. Bien, quiero explicar antes de continuar la importancia del apartado de las aplicaciones, y es que las aplicaciones son importantes ya que nos demuestran la necesidad del por qué este tipo de temas se enseñen antes de pasar a los siguientes temas que vamos a ver en la materia de variable compleja, dado que es importante manejarlo para que sepamos en cuáles áreas es probable que los apliquemos. Así que sin más preámbulo, vamos a continuar y vamos a ver al menos unas 5 aplicaciones. Bien, comenzando con las aplicaciones, podemos ver aquí una especie de mapeo, y es que las aplicaciones del conjunto de puntos en el plano complejo tiene su principal aplicación aquí, en las funciones complejas, ya que son funciones cuyo dominio y codominio son números complejos. Entonces, el conjunto de puntos en el plano complejo se utiliza para representar gráficamente estas funciones. La imagen, por ejemplo, de una función compleja a menudo se muestra en el plano complejo, donde cada punto del dominio se mapea a un punto del codominio, como podemos ver en este ejemplo que tenemos arriba. A partir de aquí, de este punto de las funciones complejas, suelen salir otras aplicaciones, como las aplicaciones en las singularidades, ya que en el estudio de funciones complejas es común analizar las singularidades de las funciones, que son puntos donde la función no está definida o donde se vuelve infinita. También está en el teorema de Cauchy, ya que es un teorema poderoso en el análisis complejo y establece que si una función es analítica en una región cerrada simplemente conexa, entonces la integral a lo largo de la curva cerrada es cero. Entonces el teorema de Cauchy se basa en las propiedades geométricas de las funciones analíticas y sus regiones en el plano complejo. También tenemos las series de potencias complejas o en el plano complejo, pues son representaciones de funciones complejas como sumas infinitas de términos con potencias de z. Y la convergencia y el radio de convergencia de estas series se analizan mediante el estudio del comportamiento de los puntos en el plano complejo, como vimos en los ejemplos anteriores. También tenemos algunas aplicaciones que también son las transformaciones, específicamente las conformes, porque son las que conservan los ángulos y son analíticas. Y estas transformaciones tienen una gran importancia en el análisis complejo porque se utilizan en diversas áreas como campos electromagnéticos. O sea, en general, el plano complejo proporciona una rica estructura geométrica y algebraica para comprender y analizar diversas propiedades y fenómenos matemáticos en el campo de la variable compleja. También hay que recalcar que la visualización de funciones y conjuntos en el plano complejo facilita la intuición y el análisis de problemas complejos y es una herramienta esencial para los matemáticos y los científicos que están trabajando en este campo. Entonces, ya concluyendo con lo anterior, entonces vamos a trabajar, ¿verdad?, con la conclusión final de este video y pues de la diapositiva, tomando en cuenta los puntos más importantes. Bien, en primer lugar, no quiero dejar fuera el estudio de las funciones complejas, ya que este se simplifica mediante la representación en el plano complejo, y las funciones complejas se pueden visualizar como transformación en el plano, que es lo que vimos a lo largo de este video. Todos los puntos de entrada se mapean a puntos de salida. Aparte, el análisis de funciones complejas, como las derivadas, integrales y singularidades, se benefician de la representación geométrica o de la representación misma que estamos dando a través del conjunto de puntos en el plano complejo. Y también cabe mencionar sobre las relaciones que este guarda con otras áreas de la matemática, como el análisis complejo, la geometría algebraica y la teoría de números, ya que estas ramas se apoyan en la estructura y propiedad del plano complejo para abordar problemas y desarrollar teorías en estas áreas. Es importante conocer estas dos conclusiones porque nos damos cuenta que de por sí, conocer el concepto de conjunto de puntos en el plano complejo por sí solo no tiene funcionalidad como tal, o sí la tiene, pero donde más se desarrolla es cuando se aplica a otras áreas de la matemática y bueno, podemos visualizar de una manera más gráfica cosas que no permite un mayor entendimiento al momento de realizar cierto tipo de ejercicios. Entonces, sabiendo esto, damos conclusión final ya a lo que ha sido el video y podemos pasar a la cita, a las bibliografías y al resto de informaciones. Entonces, comenzando con el apartado de citas,
Tenemos una frase de Albert Einstein, quien dice: en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Es una frase que me gusta mucho debido a que el conocimiento, muchas veces ponemos el conocimiento por delante de todo, pero realmente tenemos que darnos cuenta que este conocimiento parte de una necesidad, ¿cierto? Entonces, esta necesidad, cuando existe una necesidad, la imaginación es la que nos hace un mayor énfasis al momento de resolver el problema. Entonces, es una especie de unión, de fusión entre lo que se conoce o lo que se tiene un conocimiento previo y la imaginación que tenemos para resolver ese problema. Continuando con una frase de Friedrich Gauss, quien dice: matemáticos de pie sobre los hombros de los demás. Una frase más que clara, ni siquiera habría que mencionarla. Pero bueno, me gusta mucho porque ciertamente las matemáticas siempre van un paso adelante de lo que uno espera. Realmente el mundo en el que vivimos, el mundo contemporáneo en el que estamos, es un mundo matemático en el que todo lo que trabaja, todo lo que fluye, todo lo que hay sobre él es puramente matemático. Todo lo que se explica y se puede explicar sobre él es y será matemático. Y bueno, gracias a la matemática pues podemos gozar, ¿verdad?, de las comodidades y de todo lo que nos brinda el mundo contemporáneo. Y bien, finalmente pasemos a la bibliografía y las informaciones. Vamos a hablar primero sobre los recursos tecnológicos que utilizamos para este video. Se utilizó GeoGebra para los primeros dos ejemplos, el ejemplo A y B, y también para la graficación de los ejercicios, Bandicam para grabar la pantalla, PowerPoint para presentar la diapositiva, Slideshow, que fue donde se sacó la plantilla de esta diapositiva, Adobe Podcast para mejorar la calidad de audio, y Clipchamp, Microsoft Clipchamp para editar este video. Y sobre la bibliografía utilizada para este video, utilizamos el libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones, la segunda edición de Seale y Shanahan. También se utilizó Variables complejas con aplicaciones, la primera edición de Ponusami y Silverman. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Jordan Florencio Martínez, estudiante de término de la licenciatura de Matemática orientada a la educación secundaria de Pucamaima, Campus Santiago.